Cristo Jesús nos dio agua de vida. Amén. Y nos dio vida. Interesante porque después de que Él nos da esa agua de vida a nosotros, adentro de nosotros se torna en un río de alabanza y de adoración. Se manifiesta la vida que hemos recibido en gozo, en alegría, Amén. en paz y sobre todo en adoración al Señor. Y según yo entiendo, cuando la Biblia enseña sobre que ríos de agua, Cristo Jesús dijo a que ríos de agua viva fluirán adentro de vosotros, está refiriendo al lenguaje celestial, al lenguaje espiritual, lo que llamamos lenguas. Quiero invitarle que así como está, ¿por qué no fluimos en lenguas ahorita? Y si usted nunca ha hablado antes en lenguas, no se preocupe, ahorita lo va a hacer. No es ciencia de cohetes aéreos, es simple fe y creer que el Señor dijo, el que cree en mí, en nuevas lenguas hablará. Y vamos a fluir en adoración. Aleluya. En lenguas. Amén. Si gusta ponerse de pie, sentarse, arrodillarse, lo que a usted le gusta hacer. Oh, aleluya. De que esa agua que está viva, digo que el agua viva, living water, it's not dead water. Dead water only has stench. Es agua viva. Oh, vamos, que fluya esa adoración en lenguas. Si no has hablado antes, solo habla tú. Abre tu boca. Señor, pondrá las palabras. Él te enseñará este nuevo lenguaje. Oh, Ramanda la máquina, ya Ramanda la masa. Oh, Ramanda la máquina, Ramanda la masa. Oh, Ramanda la masa. Oh, Ramanda la calla la mozo. Vamos. Llenemos el trono de adoración alrededor del Cordero de Dios, aleluya. Llenemos, ya las copas según Apocalipsis están llenas de las oraciones de los justos, de las oraciones de la iglesia. Ahora llenemos el trono alrededor de nuestro Señor, del Cordero de Dios, aleluya. Con ríos de adoración, ríos de alabanza, Corama, y Aramandara, Bakira, y Shana, y Araba. Habla tus lenguas, vamos, suéltalas, tú que en una ocasión lo hablaste y has olvidado, has dejado la práctica de ejercer y de orar en lenguas en todo el tiempo. Reactívalas ahorita, come on. Reactivate your tongue right now. Reactivate, you said what I never had, I would receive it right now. He already gave you the water, just let it flow. He's turning it into living waters now inside of you, that life. It's life that's going to be flowing out of you. Es vida que va a estar fluyendo delante de ti. Oh, Ramana, Ramasa, oh, Ramana, Tira, ya Ramana, Ramasa, oh, Ramatiro, oh, Ramatiro, Ramana, oh, glory, 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 oh, glory, 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 glory. Oh, Ramandara Vashanara, Iramandara Vasita, Hallelujah, Hallelujah, Glory, Glory, Glory. Esta adoración en lenguas el diablo no le puede interrumpir. La carne no tiene ningún dominio ni control sobre ella. Oh, glory, 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 glory. Aleluya. Es para el Rey, es para el Señor, es para el Cordero de Dios. Y la corre, manda la masa para la tira y se tira y ahora manda la mano. Oh, glory. Oh, glory. In the highest, in the highest.
Señor. Solo para ti, Señor. Oh, Rabasata. Esta es adoración en otro nivel. Esta es adoración en otro nivel. This is worship in another level, in another dimension. Oh, recibe toda la honra. Levanta tus manos al cielo y dile al Señor, recibe toda la honra, toda la gloria, todo el poder. Tuyo es el honor, tuyo es el poder, tuyo es la fuerza, tuyo es la gloria. Oh, aleluya. El cielo es tuyo, la tierra es tuya y todo lo que en ella hay. Aleluya. Amén, aleluya. Oh, todo es tuyo, Señor. Recíbelo, recíbelo. Oh, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Por siempre y siempre sea el Cordero de Dios bendecido. Gracias, Señor. Thank you, Lord Jesus. Oh, aleluya. Bendito sea mi Cristo. Si eso no le refrescó su espíritu, su alma y su mente, hermano, no sé qué más lo va a hacer. Amén. Es un refrigerio del Señor. Aleluya. Amén. La Biblia lo dice. Que vendrán días cuando el Señor enviará el refrigerio. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Gracias, Señor. No hay otro como Él. Amén. Vamos a pedir a los niños que permanezcan en el santuario, los jóvenes también, porque queremos que ellos participen junto con nosotros sobre la cena del Señor, que lo vamos a hacer dentro de un momento. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu presencia activa, Señor, porque te mueves y cumples tu plan y tu propósito por el cual tú nos citaste en este día, en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ministra tu palabra. Explícanos aquello que aún todavía no hemos entendido. Sigue sembrando la semilla de tu evangelio en nosotros, Señor. Aleluya. Para que nuevo fruto fluya, Señor, y crezca, y nazca, Señor, y crezca. Para tu iglesia, Señor. Y aún para otros, Señor, por el cual podemos compartir de este fruto con ellos también, Señor. Espíritu Santo, auxílianos, ayúdanos. Recibimos tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ahora su Biblia conmigo en Isaías capítulo 53. Y vamos a estar meditando en esta tarde sobre Jesús, el Cordero de Dios. Amén. Amén. Jesús, el Cordero de Dios. Y mientras usted busca Isaías 53, ahorita vamos a darle el verso. Es interesante pensar que, o mejor dicho, es interesante ver cómo Dios escribe a través del profeta Isaías en una forma concisa y al mismo tiempo amplia sobre el Cordero de Dios. Y le da toda una profecía en relación al Cordero de Dios en Isaías 53, en donde nosotros entendemos y se nos ha sido revelado que ese Cordero es Cristo Jesús. Now, es interesante que lo que Dios introduce a la tierra en la persona de Cristo Jesús como el Cordero
El otro día estudiamos en el libro de Hebreos sobre Jesús, el hombre. ¿Correcto? Amén. Ahora queremos entrar en Jesús, el Cordero de Dios. Jesús no era dueño de sí mismo, como un cordero en lo natural no es dueño de sí mismo. Él tenía dueño, tenía alguien que juntos funcionaron. Y cuando Dios reintroduce, voy a decir, no sé si usar introduce o reintroduce por lo que le voy a decir ahora, que la práctica de un cordero crucificado derrama su sangre, limpia pecados, borra pecados. En la venida de Cristo Jesús a la tierra, Él vino como cordero, ahorita vamos a leer, en realidad no era nada nuevo. Ese es el punto que le quiero hacer. Ahorita me lo acaba de enseñar. Eso no era parte del mensaje original. En el libro, en el Antiguo Testamento tenemos el Deuteronomio, creo que es, ¿verdad? En donde explica todo sobre el sacrificio, cómo se hacía, qué tipo de cordero. Levítico, gracias. Explica todo eso. Viene Dios y aunque lo que Él había instituido a través de sus profetas, de sus sacerdotes, en relación al sacrificio de un cordero, para quien ejerciera fe en la sangre de ese cordero, sus pecados fuesen perdonados. ¿Okay? Eso fue y tuvo ese efecto. Amén. Y tuvo ese efecto. Porque el pueblo de Israel lo hacía y tú ya se recuerda todo el proceso. Y los pecados del pueblo eran perdonados. Amén. Eso sí funcionaba. Pero ahora, en la persona de Cristo Jesús, ya el sacrificio de un cordero no era únicamente para un solo pueblo. Viene e introduce la misma práctica, no un concepto, porque un concepto es una idea, aunque nace de la mente de Dios, es santa y es sagrada y perfecta y tiene sus propósitos eternos. Amén. Lo introduce al cordero escondido en un hombre. El mismo cordero. Amén. Cierto, aleluya. Los mismos reglamentos aplicables al cordero en el libro de Apocalipsis, sin mancha, sin tacha, de un solo color, no podía ser manco, no podía ser ciego, muchos requisitos. Esos animalitos eran creados específicamente para, una vez al año, tomar uno de ellos y crucificarlo. Sacrificarlo. ¿Perdón? Sacrificarlo. Tengo mucho ahorita, hermano, que recibí y quiero ponerlo en orden. Ayúdame, Espíritu Santo. Solo hace. Cuando Dios quiere ya perdonar la humanidad, no cambia la fórmula, no cambia el sistema, pues el mismo que tenía. Y fíjese, hermano, ahorita me baja esto también, que ya Dios se lo quería decir, que la ley que Dios da al pueblo de Israel, sin esa base, el Evangelio de Cristo Jesús no es absolutamente nada. De la misma manera como el plan, el propósito, la estructura de un cordero crucificado, Dios toma esa misma estructura para salvar, para perdonar a todo el resto de la humanidad. Y usa la misma idea, por decirlo así, de Dios, de un cordero. El punto que le quiero llegar es de que esconde al cordero en un hombre. Esconde al cordero en un hombre. Y
tremendo porque me voy a adelantar para finalizar y luego tratar de entrar en lo demás que está ligado, y van a haber otras cosas que van a surgir, porque yo sé que me las vas a dar, Espíritu Santo. Gracias. Amén. So, esconde al cordero en un hombre. El hombre muere, es Jesús. Pero quien estaba muriendo ahí era el cordero. Lo tremendo es que cuando leemos Apocalipsis, ahorita lo vamos a leer, el cordero aparece otra vez. Y está hablando de Jesús. Lo tremendo de esto también es de que el cordero que se ha escondido en Jesús, que Isaías profetiza, se lo revela a un grupo pequeño al principio, a los discípulos. Eran discípulos del cordero. Wow. So, revela a un grupo relativamente pequeño. El cordero seguía escondido en Jesús. Yo no sé si los discípulos sabían que el cordero de Dios estaba escondido en Jesús. Jesús les platicó de que él tenía que ir a Jerusalén, que tenía que ser crucificado. Ay, Señor, no vayas, no seas así, no vas a dejar solos, te van a matar, esa gente es mala allá en Jerusalén. El Sanedrín ahí es serio, no vayas. ¿Será que entenderían lo que en realidad había allá adentro? El background, el trasfondo, la historia de la importancia del sacrificio. Por eso la Biblia dice que sin sacrificio no hay nada. No hay nada. You have nothing without the sacrifice. So Dios lo envía, lo esconde el cordero, el mismo cordero, lo esconde en Jesús, lo manda a matar. Lo interesante es que el cordero descrito en Apocalipsis, cómo se tenía que hacer el sacrificio y todo lo demás, era hecho básicamente, vamos a decir, en un tipo de templo, ¿ok? No se imagine templo, 4 paredes, las grandes torres, no, en a house, en a place, en un lugar, y estaba dividido en 3 partes. Nos acordamos ¿cómo se llama? El tabernáculo. Que de paso se dice, este tabernáculo no era de Moisés, este tabernáculo era de Dios. Porque vivía ahí era Dios, no era Moisés. Eso solo entraba una vez al año y que a veces lo dejaban entrar y rápido tenía que salir, porque si no, porque nadie impuro podía vivir ahí, solo Dios. Entonces, lo revela y lo revela a otros después, que somos nosotros. Como le decía, yo no sé si los discípulos entendían que lo que estaba en Jesús era el cordero que había sido profetizado por Isaías, que había sido utilizado, el principio, la forma, la manera, estaba siendo duplicado. Lo que los judíos hicieron anteriormente estaba siendo duplicado ahora en la tierra. Lo que le quería decir, pero se fijó que no fue en ningún templo. It wasn't in a house. No fue en ningún lugar que tuviera techo, que tuviera paredes. Fue en público, al aire libre. Ni eso tuvo Jesús. Un templo donde lo sacrificaron. En comparación al otro cordero. Y para mí, por lo menos, Dios lo está escondiendo aún más todavía. Porque si lo hace, si Dios, a mi manera de pensar, lo que me viene ahora, es que si Dios lo hubiera sacrificado al cordero escondido en Jesús, a la misma forma como lo crucificaban antes, prescrito en el libro de Apocalipsis, como que hubieran agarrado la onda. Y acuérdense que Dios esconde. El mismo Jesús, el mismo Dios se esconde en un cuerpo humano, tratado como un cualquiera. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dios mismo, el Hijo de Dios,
Es que Dios lo estaba escondiendo. Porque solo el que busca a Dios lo halla. Amén. Así es. Bueno. So, como le decía, para concluir esta sección, y quizás recuerden otros más mientras leemos. Dios resucita al Cordero. El Cordero no muere. Acuérdense que el Cordero está escondido en Jesús. So, Jesús es crucificado, el Cordero es crucificado. Hay derramamiento de sangre, hay derramamiento de sangre. Amén. Pero viene Dios y lo resucita. He resurrects him. So he was resurrecting the Lamb also. Resucitando al Cordero también. Porque en el libro de Apocalipsis dice el Cordero de Dios. Amén. Bueno, ¿ya tiene Isaías 53? Versículo 7. Continúa la profecía de Isaías en relación a Jesús. Isaías 53, 7. ¿Tú me hablas? Ahí está en la pantalla, si usted gusta leerlo ahí. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero, oiga, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. ¿Ok? Alright, levante su vista, ahorita vamos a ver con versos más. So, aquí está el Cordero entonces. El Cordero en la persona, el Cordero escondido en la persona de Cristo Jesús es introducido a través de esto. Thank you. Ore para que el Señor me restaure mis cuerdas vocales. So aquí Dios está declarando a su Hijo Jesús como un cordero. ¿Ok? Escribe, cuando usted lee el resto del capítulo, describe la clase de muerte, o sea, que ese cordero, lo que ese cordero iba a padecer, la clase de muerte que el cordero iba a padecer. ¿Ok? Iba a ser matado como un cordero, llevado al matadero y lo demás. Veamos otro verso más para seguir construyendo aquí en Juan capítulo 1, versículo 35-36. No sé cuántos años después de que Isaías hizo la declaración del Cordero de Dios Jesucristo, que iba a ser sacrificado, y el resto de lo que profetiza en el capítulo 53 de Isaías, es que se escucha esto. No sé cuántos años antes. Juan capítulo 1, versículo 35 al 36. ¿Ya lo tiene? Al siguiente día otra vez estaba Juan, en este caso es Juan el Bautista. Fíjese cuánto, yo no sé cuántos años, pero muchísimos años diría yo, habían transcurrido desde la declaración de Juan el Bautista, de la declaración de Dios a través de Isaías en el capítulo 53 hasta este tiempo. Muchísimo tiempo. Y de repente como que lo declarado por Isaías, ahora es importante declararlo no solo a los judíos, sino que al resto de las naciones de la tierra en relación al Cordero, otra vez. O sea, más que una idea, como le digo, el plan, el propósito del Cordero, se esconde por años y luego Dios lo vuelve a sacar otra vez y lo reintroduce otra vez a los humanos. So, aquí tenemos a Juan el Bautista, quien estaba predicando. Jesucristo ya había nacido, ya habían tenido un encuentro entre Juan el Bautista y Cristo Jesús. Acuérdense que eran primos en la carne. Y dice que Juan el Bautista al siguiente día, otra vez estaba Juan, dice el Bautista, y dos discípulos, y mirando a Jesús,
que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Aleluya, sí, Señor. Como que iban los tres ahí platicando, ¿verdad? Ay, ¿cómo va? ¿Cómo dormiste anoche? Bien, no tenías dolor de cabeza. No, tú bien. Y cenaste vos, porque yo te miré aquí como que llegaste a tu casa, no sé cuánto. Y de repente se da vuelta Juan el Bautista, y fijando sus ojos sobre él, dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios. Amén. No he investigado, pero yo supongo, hermano, que eso no se decía muchísimos años, en muchísimos años. Principalmente, a mí, si vendrá un cordero, amén, vendrá un cordero. Pero ahora el cordero está aquí. Pero fíjense a quién se los dice: a seguidores de él, a los que ya estaban conectados al plan de Dios a través de Juan el Bautista, el precursor, el que iba a venir primero, el que no era digno de, él mismo dijo: yo no soy digno de desatar o de atar sus sandalias, ni nada de eso. Y conviene que yo mengüe y que él surja, porque es la hora del Cordero. Yo quiero enfatizarle tanto a usted que le voy a decir esto. No es herejía, pero aquí el más importante era el Cordero que Jesús el hombre. Ay, pastor, ¿qué dice usted? No, medítalo bien en relación a lo que estamos leyendo y estudiando. Por favor, sin quitarle crédito, honra, honor a Jesús el hombre, que sufrió por nosotros, como leímos al principio en Isaías 53. Amén. Y sufrió todo lo que tiene que sufrir para redimir a la humanidad, con la boca callada. Solo dice: he aquí el Cordero de Dios. Lo que yo llamo el Cordero escondido de un hombre. ¿Usted cree que esos discípulos entendieron de qué estaba hablando? La revelación, el caudal de revelación, el hilo historial del plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, desatado delante de ellos para que ellos lo vieran. Yo digo que no entendieron. Cordero, ellos, miren, si yo le digo a usted ahorita a un caballo, el que miró, un caballo, ¿verdad? Por eso digo que cuando Juan el Bautista les dijo, señalando a un hombre, ahí está el Cordero de Dios. Ellos se imaginaban ver un cordero y no vieron cordero y dijeron: yo Juan el Bautista como que no comía anoche. ¿Ya? Hermano, estos son secretos revelados solo a la iglesia. Porque como le dije, que aunque lo escondió del resto de la humanidad, tan escondido, oiga esto, hermano, oh Lord Jesus, tan bien escondido estaba el Cordero que ni los judíos que recitaban y leían Isaías 53 todos los días agarraron la onda. Pero los analfabetos, pobres pescadores, pobrecitos, muertos de hambre, qué sé yo, hermano, recibimos, no hablemos de ellos, hablamos de nosotros. Recibimos la revelación que en ese hombre que fue crucificado en ese madero, ahí estaba el Cordero de Dios, plan instituido desde antes de la fundación del mundo, y le agarramos el hilo a lo que nos dieron, a lo que nos testificó el Espíritu. We caught it, we got it. We didn't learn it, we just got it. No lo aprendimos, lo agarramos, lo entendimos, se nos hizo rema, porque solo por revelación se puede entender esto. So, Juan el Bautista identifica a Jesús como el Cordero sacrificial mencionado en Isaías. El apóstol Pedro también nos ayuda para entender a Jesús como el Cordero de Dios. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 18 al 20, 1 Peter 1, 18, 20, creo que está escrito ahí. Ya. Si no lo tiene, puede leerlo acá en pantalla. Ese es el apóstol Pedro, uno de los que recibió mucha revelación. Fuisteis, hablándole a la iglesia, ¿okay? Hablándonos ahora a través del Espíritu Santo, revelándonos la palabra escrita.
fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerda que le acabo de decir que ese es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo? Esto de redimir personas, salvarlas, sanarlas, esto no empezó con Jesús, hermano. Come on, cuando Él pues se hizo presente en la tierra. Esto existía. El plan de Dios ya estaba en pie desde antes. So Pedro está diciendo, ustedes han sido sacados o hemos sido sacados de una vana manera de vivir, de una forma hueca. ¿Y cómo sucedió esto? No fue por oro o plata, o sea, no se pudo comprar, nadie pagó el precio, nadie puede pagar el precio. Dice, no con cosas corruptibles. El cordero era incorruptible, era perfecto. Dice, mas con la sangre preciosa de Cristo, o sea, el Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esos eran los requisitos para el cordero sacrificial en el libro de Deuteronomio. Es el libro, ¿verdad? Levítico, perdón. Sin mancha, sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. So, básicamente lo que Pedro está declarando es que la obra de libertad del pecado a través del sacrificio del Mesías por el derramamiento de la sangre derramamiento de sangre en el sacrificio del Cordero. Está dándole más luz a la doctrina del Cordero, a la doctrina del sacrificio del Cordero de Dios desde tiempos de acá. Está dando más luz para que entendamos cómo fue todo este paquete. Algo más que recibí, déjenme hacer esto a un lado por ahorita. Recibí que me recuerda el Espíritu ahora que voy a decir lo más cuidadosamente que pueda porque no lo he investigado, lo acabo de recibir y lo voy a decir poco, pero si quiero aclararlo, que por favor no se ofenda, no se malinterpreten a algunos, por favor, que nos ven en Facebook y en YouTube y aquí también. Los judíos siguen esperando al Cordero. Sí, they missed him. Okay. Perdieron el día de su visitación. They didn't take advantage of it. They lost. Are they out? No, they're not out. ¿Ya estuvo con ellos? No, por favor, no. No excluyamos lo que Dios no excluye. Mejor, si no sabemos mucho, mejor cállese sobre ese tema. Lo interesante es de que los judíos, en planes, hay promesas y todo lo demás, en donde tiene que construirse un templo. Y en ese templo tiene que haber el sacrificio. A heifer, una how do you say heifer? Yeah, una vaquita, una vaca. Bermeja. Excuse me? No, I think she said the right word. Bermeja. Vaca roja, yeah, cierto, Bermeja. ¿Ah? Bermeja. Bermeja, más o menos como roja y todo lo demás. Le digo todo esto porque ellos están esperando eso, ¿right? Tienen que hacer ese sacrificio de acuerdo a lo que ellos interpretan en la palabra de Dios y está bien. Pero lo que yo recibí es de que ellos tienen que construir un templo y están afanados. Por eso es uno de los grandes, no sé si será el único motivo por el cual entre los árabes y los judíos están peleando tanto, y es por la ciudad de Jerusalén, es por ese específico lugar donde está la Meca, el templo, por decirlo así, para identificarlo en español. El templo de los árabes, de los musulmanes, está exactamente según las medidas que los estudiosos judíos, estudiando la Biblia, las medidas del templo, y el lugar donde tiene que estar es exactamente ahí. Parece ese pleito, parte del pleito que ellos tienen. ¿Recuerdan?
mucha historia que estudiar ahí, que conozco muy poco de ella, pero eso es. Pero le digo eso para decirle esto. No se alegra usted porque nosotros no tenemos que andar esperando construir un templo y a dónde tenemos que hacerlo y cuánto nos va a costar, y apurémonos porque tiene que ser de cierta fecha y todo lo demás. Nuestro Cordero ya fue crucificado una vez por todas, no hay necesidad de nada. Todo lo que le dije ahí, solo para decirle eso. I hope you got that. Oh, that's gold to me. Eso es oro para mí. No tenemos que crucificar ningún templo. Es más, le vuelvo a recalcar, discúlpame que quiero seguir sacándole jugo a esto. I'm enjoying it. Estoy disfrutando esto. Jesús no murió en un templo. La sangre, no hubo ningún sacerdote que tenía que ver cómo ganaba o cómo hacía para tomar la sangre, como en el libro del Antiguo Testamento. Escribe que había que I got more important things in my mind right now. So, tengo muchas cosas que recordar. Vete para recordar en cuál libro está. Hay unos expertos que se saben eso. El regaño me pues si gusta. Usted es apóstol y ni sabe ni dónde es. Pues ahorita no. ¿Me voy a quitar el apostolado a usted? ¿O tú que me ves usted? No me lo dio la iglesia, me lo dio mi amado Jesucristo. So, no hubo templo para él. El mismo principio sacrificado, pero sin templo, sin casa. No había sacerdotes. ¿Dónde estaban los sacerdotes ahí? De la tribu de Leví, eran los. Aquí hay que preguntarle al jefe aquí para ver si está correcto. No, el hermano Luis conoce mucho el Antiguo Testamento. Él fue creado en el Antiguo Testamento. Conoce mucho más que yo del Antiguo Testamento. Por eso él y yo nos balanceamos. Y también nos damos de vez en cuando. No hay sacerdote, no hay templo. ¿Por qué? Porque ahora Dios quería incluir, quiso como poner a un lado los ritos y poner a un lado todo eso, quitarlo y hacerlo sencillo para los seres, para el resto de la humanidad, que no tiene ningún concepto ni un comino de lo que era religión. Y nos escoge para revelarnos al Cordero, en ese hombre todo flaco. Yo no sé si era peludo o qué, pero ahí lo pintan peludo, ¿verdad? El mismo Isaías dice, ninguna atracción en él como para desear. Jesús se lo no haber sido feíto, ¿no? Amén. Amén. Pero lo que contaba era lo que había adentro, en el interior, no en el exterior. Bueno, ya le sacamos otro poquito más de azúcar a eso, ¿no? Vayamos al final, Apocalipsis 5, versículo 1 al 12. Vamos a ver ahora el Cordero que muere, Dios lo resucita. Y cantamos parte de lo que voy a mencionar ahora. Acuérdese, el libro de Apocalipsis, ya estamos en el capítulo número 5, ya las 7 cartas que fueron escritas a las 7 iglesias, eso ya está en su lugar, pero ahora Juan tiene una visión extraordinaria. Este no es Juan el Bautista, este paso dicho, era Juan el apóstol, los apóstoles de Jesucristo, en la isla de Patmos, ¿se acuerdan? All right. Miré, y dice que vio esto, ¿no? Solo quiero hacerlo conciso. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y su número eran de millones que decían en gran voz, el Cordero. ¿Quién? El Cordero. Pues está libre el Cordero.
El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Pero si no mataron al cordero, pues. El cordero fue resucitado por el poder de Dios. El cordero pasó. Eso es incorrecto. Millares y millones de ángeles alrededor del trono. ¿Y quién estaba sentado en el trono? El cordero. Fíjense que no dice Jesús. No vamos a pelear porque no dice Jesús. ¿Y por qué no dice Jesús? Pero eso es Mesías. Yo sé que Cordero es Jesús. Jesús es el Cordero. Dios está en Jesús. Jesús es el Cordero. El Cristo es el Mesías, el Redentor. Él es el Cristo, el Mesías, lo mismo en diferentes idiomas. Resucita al Cordero. Pero ya a partir de ese tiempo que él fue resucitado, ya no vuelve a morir otra vez. El Cordero sigue vivo. Y se oye extraño, como que fuéramos idólatras en algunos de nuestros cantos, en donde como que estamos rindiendo culto a un cordero, a un animal. ¿Me va a entender? Piensa más a fondo, ¿no? Si nos pueden acusar de eso. Ellos adoraban un cordero. Con Moisés y el pueblo de Israel, ellos adoraron a unos toros. ¿Recuerdan? Pero lo nuestro es mucho más que idolatría. Amén. Tuvimos una probadita esta tarde de una adoración en otro nivel, desde el principio. Amén. El Cordero es resucitado, puesto en su lugar, por decirlo así, de finalidad, de reino, de gobierno, poder, autoridad. Y él estaba ahí en ese lugar, en esa posición, en ese tiempo. Es una visión que está teniendo, porque era el único que podía abrir los libros. No andamos preocupados, y los libros que nos va a abrir, el libro aquí, el libro de allá, que no va a abrir, no, que no hay nadie, que no sé cuánto. Y de repente se oyó una voz: He aquí el Cordero de Dios, digno de abrir los libros. Sigue leyéndole a su casa, capítulo 6, 7 y todo lo demás. Nos muestra Apocalipsis una visión futura del lugar del Cordero como vencedor. Acabamos de cantar que él venció. Y lo máximo que él venció fue la muerte. Venció la muerte. ¿Cómo estamos seguros de eso? Porque lo vemos en Apocalipsis. El Cordero, Jesús el Cordero, sentado en su trono, preparado por Dios, resucitó. Un ejemplo que ya hace algunos días atrás lo tenía para explicar y enseñar sobre eso, just never did it. Y quiero que me ayuden, por favor, porque no tengo la cita ni nada. Después vayamos a la resurrección de Cristo Jesús, todo lo maravilloso que sucedió. Amén. El Cordero siendo resucitado. Va caminando hasta a tener un encuentro con sus discípulos, porque les dijo a las tres mujeres, no me acuerdo cuáles eran, que lo vieron en la tumba y le dijeron: díganle a los discípulos que estaba muerto, ahora está vivo. Algo así, ¿no? Corran y díganles que ya la vemos en la esquina de las 7 y la Broadway. Okay. Las mujeres corrieron y Jesús iba en camino a Emaús. La Biblia lo escribe de esa manera. No me acuerdo en qué libro del Nuevo Testamento está. Y curiosamente hay un encuentro entre Jesús y dos varones, ¿correcto? Aparentemente el encuentro duró tanto tiempo que Jesús se quedó a dormir con ellos esa noche y él partió al día siguiente. Algo así lo entiendo.
Pero lo que sucede en el encuentro es lo interesante. Aquí quiero preguntar, si tú sabes, hermano Pedro, hermano Elmer, alguien que me pueda ayudar. ¿Toman ellos Santa Cena con el Señor Jesús? Oh, yes. No estaba seguro. Eso otro que ya me lo pueden borrar. Tienes Santa Cena con ellos. Lo tremendo de esto es que el Señor come con ellos y no les dice, yo soy el Cordero, hombre, mire, yo soy Jesús. ¿No te acuerdas? ¿No me acuerdas visto ahí que me vieron clavado en la cruz? Platica con ellos, come, tiene una cena con ellos. Y para mí no solo una cena regular, sino que el pan y el vino. ¿De dónde lo sacaron? I don't know. Es idea personal mía, tal vez no fue así. Pero lo que sí sé es de que Jesucristo no se les revela a ellos por quién fue. No fue hasta el día siguiente que ellos comenzaron como a agarrar el hilo, como decimos, ¿no? Sí, dijo que aquí, dijo que allá, y guay, ¿cómo saben esas cosas? Y lo demás, él dice, ahora entendemos, dijeron. Para mí, el Cordero se le reveló en el pan, en el vino, en la cena. Aleluya. Amén. Porque yo veo y concluimos de esta manera que Dios vuelve a esconder al Cordero en el planeta Tierra, en el pan y el vino. Lástima que ya no podemos tener la mesa y el vino y el pan para señalarle y decirle, ahí está escondido el Cordero. Tome su copita. Ya, póngase de pie de una vez. No la abra todavía si no quiere, pero se le puede caer. Pero solo quiero que vea esa copa. Lo que está ahí, no vea el plástico, no vea el color. Estamos hablando de cosas profundas acá. Misterios, gracias, pastor. Estamos hablando de misterios que solo los entendidos entendemos. ¿Se fija usted, hermano, cuánta sabiduría tenemos nosotros? Y el mundo nos desprecia, y nosotros conocemos el plan del creador de la tierra y del universo. We know his plans. No solo los pasados, los presentes, sino los futuros. ¿Y a dónde cabemos nosotros como iglesia también en esos planes? ¿No sabe usted por eso, hermano? Usted es un sabio de Dios. Yes, you are. You have so much wisdom in you, so much knowledge in you, God's knowledge, spiritual knowledge. So, mire, vea su copita ahí, su vasito de pan. Dios decide esconder al Cordero de él. Es serio. Y para mí, como le dije, estos dos que caminaron con Jesús, lo que les hizo rema fue el pan y el vino. No era este que nos habló así. Ardía nuestro corazón. Cantamos esa frase también ahora, ¿verdad? Oh, que arda nuestro corazón. Aleluya. Dice, con razón me ardía nuestro corazón. O sea, nuestra mente estaba hirviendo, estaba siendo derramada revelación. Aleluya. Dijera eso, mi hermano. Digest that in your spirit. Puede tomar su pieza de pan.